¿Qué tal, queridas y queridos estudiantes? Espero estén teniendo un buen día y continuando con algunos tips o recomendaciones sobre la optimización y carga de datos en nuestro modelo de datos. Vamos a ver ahora algo sencillo, pero no menor. Estamos familiarizados muchas veces con hacer extracción de datos desde Excel, desde una columna de Excel, es decir, tenemos una columna, un campo con datos en donde queremos sacar dentro de la cadena de textos o caracteres de ese dato, solamente algunos datos. Es decir, en un dato que tiene 10 caracteres, nosotros nos interesa sacar solamente los 3 primeros, los 3 últimos, o del quinto en adelante, etcétera. Bien, esa función de extracción de datos que nosotros en Excel la llevamos a una nueva columna, en Power BI y en Power Query, específicamente en el proceso de transformación, nos sirve y la utilizamos cuando queremos y nos damos cuenta que tenemos un dato que se repite innecesariamente. ¿Cuál es el propósito de esto? No cargar más datos de los necesarios. Vale decir, si tenemos un campo en donde de 10 caracteres, donde cada dato tiene 10 caracteres y los 7 primeros se repiten y los 3 últimos van variando, y nos interesa solamente trabajar con los 3 últimos, entonces eliminemos los 7 primeros y así tenemos tantas veces 7 caracteres por la cantidad de registros que tenemos. Si tenemos 1000 registros, son 7 por 1000, son 7000 caracteres menos, y eso también aliviana nuestro modelo de datos. Entonces, aquí la invitación es a pensar en que cuando analicemos una tabla de datos o un modelo de datos, veamos si de pronto nos encontramos con un campo en donde hay información que se repite en muchos de los datos de ese campo. Ya lo vamos a ver rápidamente en la práctica, pero aquí la invitación es a mirar, a reflexionar y a tener un análisis desde un punto de vista de un filtro humano que diga, oye, este dato se me está repitiendo mucho, ¿para qué lo voy a cargar tantas veces si basta con que cargue solamente aquello que no se repite y lo que se repite lo elimino? Y con eso también aliviano la carga de datos en el modelo. Vamos, veámoslo en la práctica. Vamos a importar datos desde un archivo Excel. Vamos a elegir la opción tabla. Y aquí nos encontramos de inmediato con 3 campos, 3 columnas que tienen como información ID sucursal, la ciudad y el ID de la gerencia. Entendiendo, por lo que vemos acá, que la sucursal 01 es siempre Santiago, la sucursal 02 es Arica y así sucesivamente. Y por el lado del ID de gerencia, nos encontramos que tenemos que 001 siempre es gerencia general, y si buscamos abajo, efectivamente 001 es gerencia general, 002 es gerencia comercial, 003 gerencia financiera, 004 gerencia de operaciones, 5 gerencia marketing y 6 gerencia de logística. Y nos damos cuenta que estos datos se van repitiendo. Entonces, ¿para qué cargar siempre la palabra sucursal si basta con que tengamos el 001? O inclusive, mejor aún, con que tengamos el ID con el número 1 y después lo asociemos a otra tabla que sea una tabla con las sucursales, es decir, en una tabla aparte, en una tabla auxiliar, creamos una tabla solo de sucursales, sucursal 001 o número 1 Santiago, número 2 Arica, número 3 Iquique, etc. Y lo mismo con las gerencias. En una tabla auxiliar, la gerencia número 1 siempre va a ser gerencia general, el ID 2 siempre va a ser la gerencia comercial, el ID 3 la gerencia de finanzas, el ID 4 gerencia de operaciones, el ID 5 gerencia de marketing y el ID 6 gerencia de logística. Entonces, para esto vamos a transformar los datos y nos vamos a dar cuenta que nos carga todo en modo texto. ¿Por qué? Porque está reconociendo que siempre que hay texto, texto, texto. Entonces, a la primera columna, como todos los caracteres que conforman la palabra sucursal guión no nos sirven, no nos aportan, los vamos a eliminar. Como lo eliminamos, vamos a transformar
Luego en extraer podemos extraer por longitud, por los primeros caracteres, por los últimos caracteres, por un rango de caracteres, es decir, entre el 2 y el 8, texto antes de un delimitador, después de un delimitador, o un texto entre delimitadores. Entiéndase como delimitadores, por ejemplo, acá sería el guión. Podríamos elegir después del delimitador el guión, o podríamos decir los últimos caracteres. Si analizamos esto, nos damos cuenta que siempre dice sucursal guión 00 y el número. Entonces, vamos a utilizar en este caso la opción de extraer los últimos caracteres. ¿Cuáles últimos? Los tres últimos. Y nos quedan los tres últimos caracteres, que son solo numéricos, pero siguen teniendo formato texto. Entonces acá la invitación es, lo elegimos, lo cambiamos a número entero, y podemos trabajar con este número entero con una tabla auxiliar. Es decir, la sucursal número 1 va a ser siempre Santiago, la sucursal número 2 va a ser siempre Arica. Y asociamos esta tabla auxiliar de sucursales para traer, por ejemplo, el nombre de la ciudad. Y lo mismo con la gerencia. Como es al revés, tenemos el número al principio que precede al tipo de gerencia, entonces vamos a extraer los primeros caracteres. ¿Cuáles? Los tres primeros. Y nuevamente nos queda en un formato de texto y lo vamos a convertir a número entero. ¿Para qué? Para que junto también en otra tabla auxiliar, nosotros podamos identificar que en la tabla de gerencias, la gerencia 1 corresponde a gerencia general, la gerencia 2 a la gerencia comercial, y así sucesivamente, y hagamos la asociación para que esas gerencias puedan traer el nombre cuando corresponda. ¿Qué es lo que estamos haciendo con esto? Estamos cargando mucho menos datos en nuestro modelo. Estamos cargando un número solamente del ID sucursal, eliminamos toda la palabra, podríamos inclusive hasta decir, ¿sabes qué? No carguemos la, la columna ciudad, y en elegir columna la sacamos. Y cárgame estos datos nomás. Sí, ya sabemos que la sucursal 1, que corresponde a Santiago, y la gerencia 1 tiene estos datos. Que es la gerencia general, y hacia el lado, por supuesto, van a haber mandatos que pueden ser asociados a venta, a costo, etc. Y en otras tablas auxiliares tenemos el identificador que asocia el ID, el número de ID de la sucursal, con la ciudad de la sucursal, y el ID que identifica la gerencia con el tipo de gerencia a cargo. Y con eso alivianamos el proceso de carga de datos en nuestro modelo. Espero le haya gustado este tips y nos vemos en el siguiente.